Mateo capítulo 16, versículo 18, que hemos tomado como texto base. Bueno, yo he preparado algunas diapositivas, por si alguien ha traído algún cuaderno o algo donde tomar nota, porque siempre es importante tomar nota, porque a veces la mente también es frágil, hermano, y después nos olvidamos, hermano, de lo que escuchamos. Entonces, la etimología, ¿qué es lo que es la palabra etimología? Porque la voy a mencionar después de esto. La etimología, hermano, es el estudio de la historia de las palabras, incluyendo sus orígenes, sus significados, sus connotaciones, sus formas y su ortografía. En síntesis, hermano, la etimología de una palabra se refiere específicamente a su origen más que a su definición. Entonces, la definición etimológica de eclesiología. ¿Por qué quise darle la definición, hermano, de etimología? Porque aquí le estoy hablando de la definición etimológica de eclesiología. Entonces, si yo le nombro la definición etimológica, algunos van a decir, bueno, ¿qué es lo que es etimológica? Entonces, usted ya sabe, ¿no es cierto?, que cuando hablamos de algo etimológico nos estamos refiriendo específicamente al origen de esto. ¿Se entiende? Entonces, la definición etimológica de esta palabra, eclesiología, es la rama, la eclesiología, lo decía al principio, es la rama de la teología sistemática que estudia lo que es la naturaleza, la estructura, propósito, misión de la Iglesia cristiana fundamentada en el Nuevo Testamento. Y este estudio que vamos a tener en esta hora nos va a ayudar a comprender lo que es el rol fundamental que la Iglesia tiene en el plan de Dios, marcando la diferencia en la vida de los creyentes y en el mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, la Iglesia, hermano, en el cristianismo, comenzamos con esto, hermanos, para entrar un poquito más adelante de lleno a lo que es entonces ya la doctrina de la Iglesia. La Iglesia en el cristianismo, la Biblia dice, leíamos el texto, Mateo 16, 18, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Una de las provisiones más beneficiosas que Dios hizo para su pueblo, amados hermanos, es la iglesia. La misma, hermano, nos sirve como hogar espiritual mientras estemos nosotros aquí en esta tierra. Dios, desde tiempo antiguo, ha apartado a su pueblo de los injustos, o sea, lo ha apartado del mundo. Ahora, la palabra, hermano, griega para iglesia es la palabra eclesía. ¿Cuántos han escuchado hablar de eclesía? Lo hemos pasado también en clase de escuela dominical, en varias lecciones de años anteriores, que hablamos también de la iglesia. Entonces, la palabra griega para iglesia es eclesía, que significa un pueblo que ha sido llamado aparte. Entonces, Dios ha llamado a su pueblo de la oscuridad y se le ha dado un lugar ahora en el reino de su Hijo amado. Pedro a este pueblo lo llama linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Entonces, en el tiempo de Noé, los escogidos se hallaron ¿en dónde? En el arca. Los escogidos se hallaban en el arca. Recuerde que hubo un diluvio en el tiempo de Noé, ¿no es cierto? Y Dios escogió a Noé y su familia, porque lo demás, toda generación pereció con el diluvio. Entonces, en el tiempo de Noé, los escogidos de Dios se hallaron en el arca,
estaban aparte de los impíos. Después del diluvio, el hombre volvió a caer nuevamente en las profundidades de la iniquidad. Y otra vez, Dios apartó a los fieles cuando llamó a Abraham de su hogar y de sus parientes para convertirlo en el padre de los fieles. Luego apartó a su pueblo de Egipto y quiso apartarlo, hermano, de las influencias paganas que habían en Canaán. Cuando el Mesías vino por primera vez y escogió a sus discípulos, les aseguró que las puertas del Hades, como leíamos en Mateo 16:18, que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? Aunque los discípulos, hermanos de Cristo, están esparcidos sobre la faz de la tierra, el poder del Espíritu Santo los mantiene hoy apartados de la multitud que anda rumbo a un infierno eterno. Entonces, nuestro propósito en esta hora es presentar la iglesia como algo que Dios ha provisto generosamente para nuestro bienestar. Entonces, el propósito, hermano, de la iglesia, ¿cuál es? Hay varios propósitos. Primero, es proveer un refugio para el pueblo de Dios. No sé si se alcanzan a leer ahí. Bien, es proveer un refugio para el pueblo de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 11, Cristo se refiere a sí mismo como el buen pastor. Él manda a los pastores bajo su mando diciendo, 1 de Pedro, capítulo 5, verso 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Ahora Cristo también se refiere a sí mismo en Juan 10:9 como la puerta. El Señor nos advierte que vendrán ladrones, amén, que vendrán salteadores, que vendrán, dice, lobos rapaces. Y esto dice que están dispuestos a forzar la entrada del redil en cualquier momento para destruir a los miembros de la grey. Entonces, de la forma que un rebaño de ovejas encuentra protección en el redil bajo el cuidado fiel del pastor, así también los creyentes encuentran protección en la iglesia de Cristo bajo el cuidado del pastor y obispo de vuestras almas. Como dice 1 de Pedro capítulo 2, versículo 25. Entonces, en su cuidado de la iglesia, Cristo, quien es nuestro buen pastor, usa a los pastores humanos para advertir al rebaño de los peligros que le amenazan. Otro de los propósitos de la iglesia es proveer alimento espiritual para el pueblo de Dios. David reconoció, hemos venido estudiando a David ya varios domingos, porque comenzamos estudiando Primera de Samuel y ahora estamos ya terminando lo que es el segundo libro de Samuel. Y podemos, hermanos, ver de que David, el rey David, reconoció las abundantes provisiones de Dios cuando él dijo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Eso lo encontramos en el Salmo 23, verso 1 al 3. Entonces, casi de la misma manera, hermano, que se alimentaron los hijos de Israel en el desierto, alabado sea el nombre del Señor, así se derrama hoy día este maná celestial sobre el pueblo de Dios por medio de la predicación de la palabra de Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. 1 de Pedro capítulo 5 versículo 2 dice: apacentad la grey de Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces, es, amados hermanos, un mandamiento
para los pastores de todas las épocas, de poder apacentar la grey de Dios. Amén. ¿Cuánto bendicen al Señor? Entonces, el alimento espiritual que usted recibe al oír, al escuchar, hermano, la predicación, un estudio de la palabra como lo estamos haciendo en este momento, una clase bíblica los días domingos, o en los grupos de Dorca, en los grupos de jóvenes. Cuando usted escucha, hermano, una palabra, hermano, de Dios, usted se está alimentando. Y ese alimento espiritual usted lo recibe cuando oye la palabra, esa palabra que es esencial para la vida y para el crecimiento espiritual. Si no recibimos nosotros alimento espiritual, ¿qué pasa? Morimos espiritualmente. ¿No es cierto? Yo escuchaba hoy un video de una hermana de una iglesia X, que ella decía: yo estuve tantos años allá en esa iglesia y lo único que se nos enseñó fue, un estudio para los bautismos, un discipulado para pasar a las aguas bautismales, se nos enseñó que teníamos que andar con pelo largo, con falda larga hasta el piso, y un montón de doctrina y dogmas humanos. Pero luego de allí, decía ella, no se nos adoctrinó nada más. Nunca se nos pasó una enseñanza, nunca se nos pasó un estudio bíblico, y así pasaron años y años. Entonces, hermano, eso no está bien, porque la palabra manda y dice de que se debe de apacentar la grey de Dios. ¿Y cómo apacentamos la grey? Enseñando la palabra del Señor. Amén. Por eso que es importante, hermano, que en estas ocasiones, hermano, donde toda la iglesia debe de estar para poder alimentarse de la palabra del Señor. Porque a veces, hermano, somos ignorantes en muchas cosas. ¿Por qué? Porque no estamos en los cultos, porque no estamos en los estudios bíblicos, porque no estamos en las escuelas dominicales, y entonces ignoramos muchas cosas de la palabra. Y sale por ahí, ¿no es cierto?, un falso profeta, sale uno con una falsa doctrina, con una herejía, y nos dan vuelta. Y nos meten el dedo en la boca, y no hallamos cómo defender nuestra fe. Que el Señor nos ayude, nos bendiga nuestro Dios. Entonces, el alimento espiritual, hermano, es vida, y es crecimiento espiritual. Si no recibimos este alimento, morimos espiritualmente. Así como una persona muere físicamente cuando se priva del alimento natural por mucho tiempo. El cristiano se sintoniza con Dios, escucha un tono celestial en cada predicación, ¿no es cierto?, de un sermón evangélico verdadero, y la música celestial se difunde en los salmos, se difunden los himnos, se difunden los cánticos espirituales, como lo declara Pablo ahí en Efesios capítulo 5, versículo 19. Que estos himnos, estos cánticos espirituales se cantan en la asamblea del pueblo de Dios. Y la gloria del cielo se acerca a nosotros cuando nos sentamos en lugares celestiales con Cristo. Y cuando adoramos a Dios en espíritu y en verdad, como le mencionó Jesús a la mujer samaritana, ahí en Juan capítulo 4, versículo 24. La mujer samaritana dijo: bueno, ¿dónde tenemos que adorar nosotros? Unos dicen que tenemos que hacerlo de esta manera, otro de otra forma, uno que en este monte, otro que en este, otro de acá. Pero Jesús le dijo: llegará el momento y llegará la hora en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, la iglesia es la provisión sabia de Dios para el alimento espiritual balanceado y continuo de su pueblo. Otro de los propósitos, punto 3, es proveer para la comunión cristiana. La Biblia dice en 1 de Juan 1:7: si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con otros. Y esta comunión es más preciosa cuando nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo.
Cuando Dios dijo en Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo, Él habló aquí de una verdad fundamental que tiene que ver con toda fase de la vida, hermano, humana. El hombre, cuando hablo de hombre también me refiero a la mujer. El hombre es un ser social. Necesita tener comunión con sus semejantes, aunque algunos son medio ermitaños. Se aíslan y se encierran y no sociabilizan con nadie. Pero el ser humano, hermano, es un ser social. Necesita tener comunión con su semejante, y nosotros encontramos esa comunión en el hogar, aunque hay hogares que no hay comunión. Pero hablemos de hogares cristianos, hogares verdaderamente cristianos, donde existe esa verdadera comunión. Amén. Gloria al Señor. Que el Señor nos bendiga. ¿Cuánto alaban a Dios, hermanos? Encontramos también comunión entre nuestros amigos. Encontramos comunión en la iglesia junto a nuestros hermanos en la fe. Y en los tiempos venideros, Dios proveerá la comunión eterna a su diestra. ¿Acaso deberá extrañarnos la exhortación de Dios? Que no dejemos, como dice Hebreos 10:25. ¿Qué dice Hebreos 10:25? No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Acaso deberá extrañarnos esta exhortación de Dios que nos insta y nos dice que no nos dejemos de congregar? Las personas que rechazan la comunión con los de la fe, tarde o temprano pierden la comunión con Dios. La iglesia, amados, es el plan de Dios para proveer la comunión espiritual con otros hermanos, comunión que su pueblo necesita mientras viva en la carne. Otro propósito es proveer oportunidades para el crecimiento espiritual de sus miembros. Crecemos espiritualmente cuando la iglesia llama, por ejemplo, a la oración colectiva. Cuando la iglesia llama, como por ejemplo el día de hoy, al estudio de la palabra, de la Biblia. Cuando la iglesia llama a guardar el día del Señor. Cuando la iglesia llama a asistir a los cultos cristianos. Cuando la iglesia llama a ofrendar con alegría según el Señor nos haya prosperado. Y a otras cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Segunda de Pedro 1:3. Cuando usted, hermano, se aprovecha de estas oportunidades, se convertirá en una gran ayuda, haciendo que la iglesia sea una verdadera bendición, primero para usted mismo y también para otros. Amén. ¿Entiende? Que Dios nos bendiga. Otro propósito es proveer un medio para guardar los mandamientos del Señor. La hermandad de creyentes nos ayuda a guardar los mandamientos del Señor. Existen las personas que dicen que pueden guardar los mandamientos del Señor sin ser parte de una iglesia. Pero queda claro que jamás ha existido alguien que lo haya hecho. Es verdad, algunos que no son miembros de alguna iglesia han guardado algunos mandamientos. Algunos, no todos. Y algunos de estos mandamientos, como el ósculo santo, la obediencia a los pastores, no pueden cumplirse por uno mismo. Jesús, refiriéndose a su iglesia, dijo, Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, en este planteamiento, hermano, de Jesús, queda claro que un individuo no puede formar una iglesia por sí solo. Dios quiere ayudarnos por medio de los hermanos a obedecer todos sus mandamientos. Otro de los propósitos es proveer una oportunidad al pueblo de Dios para unir sus esfuerzos y unir sus recursos en la tarea de ganar a los perdidos. El amor entre los hermanos en la iglesia habla de un mundo de su lealtad a Cristo.
como lo declara Juan capítulo 13, versículo 35. La unidad en sí, hermanos, atrae al mundo cristiano. Cuando los hermanos unen sus esfuerzos, cuando los hermanos unen sus recursos para evangelizar, ya sea en la comunidad, sea en los lugares más lejanos, tendrán más éxito que el que rechaza la ayuda de otros hermanos. Teniendo en cuenta, hermanos, que las bendiciones de Dios provee por medio de la iglesia para poder, hermanos, bendecir y alcanzar a otros para Cristo. Pero, hermanos, seríamos muy ingratos si no le prestáramos nuestro servicio fiel a Dios cuando Él nos ha dado todo a nosotros. Que Dios nos bendiga, nos ayude el Señor. Entonces, de la manera, hermano, que Jesucristo dio su vida por nosotros, también nosotros debemos dar nuestra vida por Él y por su iglesia. Y puesto que la iglesia es establecida por Dios, no debemos nosotros de negarle el apoyo a la iglesia de Cristo. Entonces, mostremos una gratitud hacia lo que Dios nos provee por medio de la iglesia al vivir una vida fiel, una vida leal, una vida obediente al Señor Jesucristo. Si somos leales a Cristo, también seremos leales a nuestros hermanos. Amén. Si somos leales a Cristo, también seremos leales a nuestros hermanos. La doctrina de la iglesia, al igual que todas las demás doctrinas de la Biblia, se manifiesta en la Escritura con claridad y una plenitud, hermano, que se merece, hermano, en sí. Por lo tanto, hermanos, esta doctrina de la iglesia la podemos dividir en dos partes. La iglesia como cuerpo de personas apartadas del mundo, su misión, su organización, su trabajo, sus deberes y cómo se relaciona con los miembros. Segundo, la ordenanza de la iglesia por la cual los principios del evangelio se manifiestan a los miembros. Entonces, hemos dicho que la iglesia es un organismo y también es una organización. Como un organismo, la iglesia consiste en un cuerpo de creyentes con Jesucristo como la cabeza del cuerpo. Y los miembros del cuerpo funcionando según lo dirige la cabeza. Al contemplar la relación entre el cerebro y el resto del cuerpo, tenemos un concepto claro, hermano, de la relación entre Cristo y los miembros del cuerpo, que es la iglesia. Como una organización, la iglesia es un grupo de creyentes organizado para trabajar según el bienestar de cada miembro y para prestar su oficio para fortalecer a los miembros contra las maldades de este mundo y para unir las fuerzas en la obra de salvar a los perdidos. Las ordenanzas, hermanos, fueron concebidas por la sabiduría divina. Fueron instituidas por el Señor Jesucristo para el bienestar espiritual de los creyentes. Entonces nosotros alabamos a Dios por el privilegio que Él nos ha dado de guardar sus ordenanzas por medio de la iglesia. ¿Cuánto alaban a Dios? Mateo 6:18, decíamos al principio, Jesús dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y la palabra iglesia viene del griego, como decíamos al principio, de la palabra eclesía, que se deriva de dos palabras griegas que juntas quieren decir llamar fuera de. Entonces, la iglesia cristiana es un cuerpo de creyentes quienes han sido llamados fuera del mundo y están bajo el dominio y la autoridad de Cristo. Han sido citados o han sido convocados por Dios para llevar a cabo el propósito de Dios. ¿Se entiende? Conocer, hermano, esto es muy importante. Dios no toma por hijo aquel que no ha renunciado al mundo
y que no ha renunciado al pecado. Por lo tanto, hay gente por ahí que dice, todos somos hijos de Dios. Equivocado. Error. No todos son hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, sí. Todos fuimos creados por Él. Todos somos creación de Dios. Pero no todos son hijos de Dios. Decía yo que Dios no toma por hijo a aquel que no ha renunciado al mundo y al pecado. Además, tampoco es hijo aquel que no obedece a Jesucristo, quien es la cabeza de la iglesia. Entonces, la iglesia, amados, es el cuerpo de Cristo en la tierra. Él la organizó, Él la comisionó, y en el día de Pentecostés, ahí en el libro de Hechos capítulo 2, Él la vivificó, capacitándola para la obra a la cual había sido llamada. Entonces, desde ese entonces la iglesia de Cristo, bajo ahora la dirección del Espíritu Santo, ha estado predicando el Evangelio para que todo el mundo conozca el camino de la salvación. Y esta obra continuará hasta cuando Cristo vuelva para llevarse a su iglesia. Ahora, ¿cómo, hermanos, se describe la iglesia? Hay tres términos muy simbólicos que la iglesia emplea para describir a la iglesia. Que la Biblia emplea, para describir a la iglesia. Primero, tenemos el cuerpo de Cristo. ¿Estamos de acuerdo ahí? Amén. Bien, Colosenses capítulo 1, versículo 18 nos dice que Cristo es la cabeza de su cuerpo, la cual es la iglesia. Y Efesios 4, 11 al 16 nos dice que nosotros somos los miembros de su cuerpo. 1 Corintios 12. Entonces, Cristo utiliza a los miembros de su cuerpo para cumplir su obra en el mundo. Los miembros del cuerpo de Cristo son sus manos, son los pies aquí en esta tierra. Gloria sea el nombre del Señor. Segundo término, un templo o un edificio. Para ver cómo Dios edifica su templo, podemos ir a Efesios capítulo 2, verso 20 al verso 22. Como un templo, la iglesia, hermano, es santa. Como un templo, la iglesia es hermosa, pues ella brilla con la santidad de Dios y con la hermosura de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. ¿Y cómo también se describe la iglesia? Como la esposa de Cristo. La Escritura representan a la iglesia como la esposa pura, amorosa de Cristo, la cual espera su venida. Y esa esposa es la iglesia. Y la pregunta es, ¿cuánto esperamos la venida de Cristo? Gloria al Señor. Entonces, el Espíritu Santo en este tiempo está llamando a la esposa del Cordero de Dios. Mateo 25, 1 al 11 es una descripción de la iglesia que está a la espera de su Señor. Cuando todas las cosas se han cumplido, cuando todo se haya cumplido, dice que el Señor vendrá por su esposa. Se va a efectuar una unión inseparable entre Cristo y la iglesia, como entre una esposa y su marido. Y así dice la Biblia, estaremos siempre con el Señor. ¿Cuánto anhelan estar siempre con Cristo? Que el Señor nos ayude, amén, para poder estar firme y constante en la fe, esperando a nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. En el orden, hermano, en la iglesia tenemos, hermano, en primera instancia a Dios, quien es el autor. Es evidente que Dios es el autor del orden en la iglesia. Él provee los ancianos de la iglesia. Efesios capítulo 4, versos 11 al 16. Yo no voy a leer esta cita porque no alargaríamos mucho, se la estoy dando solamente. Hechos capítulo 20, versículo 28. Dios dirige su administración. Mateo 18, verso 15 al 18. Y con frecuencia Dios se refiere a Cristo como la cabeza, la puerta
y el fundamento de la iglesia. 1 Corintios 14:33 nos dice de que Dios no es un Dios de desorden, sino que Él es un Dios de orden. Por lo tanto, Él es el autor del orden de la iglesia. También, hermano, está el propósito del orden. Pablo, hablando de Cristo, dijo: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, ¿a fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, de un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso está en Efesios capítulo 4, verso 11 al 13. Usted puede leer el capítulo completo, hermano, del capítulo 4 de Efesios. Entonces, notemos, hermano, los 4 propósitos del orden en la iglesia que se menciona en este pasaje de Efesios. Primero, ¿para qué? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ese es el primer propósito del orden que encontramos en Efesios capítulo 4. Segundo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Tercero, para la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y cuarto, para llegar a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo, de un varón perfecto. Alabado sea el Señor. Los falsos conceptos de la iglesia. Voy a hablar de los falsos conceptos de la iglesia, que son 2. Primero, que la iglesia no es un club. El compañerismo cristiano y no la amistad social es el objeto de los cristianos al congregarse. La comunidad donde hay una iglesia cristiana siempre se beneficia de la misma, aunque el propósito de la iglesia no es mejorar la comunidad. La iglesia no procura la renovación social, la iglesia procura la regeneración del alma. No procura la fama, sino que procura la salvación del alma. Otro falso concepto es que la iglesia no es una organización política. La política queda fuera del campo de la iglesia, aunque hoy en día se está metiendo mucho la política dentro de la iglesia. La iglesia no es colega del Estado, tampoco es maestra del Estado, aunque algunos creen que debe ser, como la iglesia consistía ser en los días de Constantino. Pero la iglesia es un reino espiritual dedicado a los propósitos espirituales. Amén. Cosecha almas por medio de la oración, suplica a la gente que se ponga en contacto con Dios. El evangelio, aleluya, es para traer buenas nuevas de esperanza al que está afligido, al que está en oscuridad, es luz para el que está en oscuridad. El evangelio no es la urna electoral, es el arma con la cual los cristianos procuran limpiar este mundo pecaminoso. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces la iglesia no es, amados hermanos, tampoco un movimiento de reforma. La iglesia se propone traer, no propone, hermano, traer almas, la iglesia propone traer almas ciegas a los pies de Cristo. Ciegas que están en el pecado, ciegas en la oscuridad de este mundo, a los pies de Cristo. ¿Para qué? Para que cambien de adentro hacia afuera. Toda comunidad obtiene provecho, tanto moral, intelectual y espiritual, cuando tiene en ella una iglesia espiritual, pero también bíblica. Amén. Que Dios los bendiga. Los requisitos del evangelio para ingresar a la iglesia. Cristo, por medio de su propia sangre, dice que pagó
para redimir, para así, dice, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Efesios capítulo 5, verso 27. Entonces, en la actualidad muchos piensan que cualquier persona puede ser miembro de la iglesia de Cristo. Esto es cierto, con tal que las siguientes cosas sean evidentes en su vida. ¿Qué tiene que evidenciar en la vida de una persona que pasa, hermano, a ser parte de la iglesia de Cristo? Primero, la fe. Tiene que haber fe. Hechos capítulo 8, 36 al 37 y Marcos 16, 16. Segundo, tiene que haber arrepentimiento. Hechos capítulo 2, 38. Tercero, conversión. Hechos capítulo 3, verso 19. Cuarto, obediencia. Juan capítulo 14, verso 15, 23. Y tercero, la administración de la iglesia. Quinto, la administración de la iglesia. Entonces, la iglesia, hermano, es una teocracia, es decir, Dios es el gobernador supremo de la iglesia. Y este hecho es esencial, de sumo interés para el cuerpo de Cristo, porque la iglesia de Cristo no es una jerarquía, no es una organización humana. A Cristo, Dios Padre, lo dio por cabeza de todas las cosas a la iglesia. Eso dice Efesios 1:22. Él es nuestra cabeza perfecta. Colosenses 1:18. Y el Espíritu Santo es nuestro guía. Juan 14:26. Como todos los miembros del cuerpo natural están sujetos a la cabeza, que es Cristo, así también todos los miembros del cuerpo de Cristo se sujetan a Él, porque Dios lo ha puesto a Él por cabeza de la iglesia. Dios gobierna a la iglesia por medio de su palabra. Cristo, nuestra cabeza, instituyó el Nuevo Testamento como nuestra norma de vida. Amén. Y por esa norma de vida nosotros somos gobernados. En el Nuevo Testamento, hermano, nosotros encontramos mandamientos para la conducta de cada miembro de la iglesia. Encontramos cómo evangelizar al mundo. Encontramos cómo hacerle frente a los problemas de la vida. En cada prueba de la vida, en cualquier pregunta, en cualquier dificultad que se presente, nosotros debemos de dirigirnos ¿a dónde? A la palabra de Dios, que es la Biblia, para saber qué dice, ¿no es cierto? La autoridad final en todos estos asuntos es la palabra de Dios. La Biblia es nuestra norma de vida. La Biblia es nuestro manual de conducta, es nuestro manual de fe. Y la iglesia tiene la responsabilidad de velar por cada miembro que practique lo que está en esta palabra que es la Biblia. Dios gobierna la iglesia por medio de hombres fieles. Esto es importante. Amén. Por medio de hombres fieles. Jesús mismo constituyó, dice, a uno apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? Para que perfeccionen a los santos para la obra del ministerio, para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Amén. Entonces Jesús llama a sus siervos humildes a varios oficios en la iglesia para que alimenten por la palabra, para que guíen por la palabra, para que protejan por la palabra, para que disciplinen a los miembros por la palabra. Gloria sea al Señor. La misión de la iglesia. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Primero, glorificar a Dios. Amén. ¿Cuánto han venido a glorificar a Dios? Entonces, glorificar a Dios es la responsabilidad principal de cada cristiano. Es importante que cada cristiano recuerde la amonestación de la Escritura cuando dice: hacedlo todo para la gloria de Dios. Ahí repita conmigo:
hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, Dios recibe la gloria cuando por nuestras labores, nuestros trabajos, nuestro ejemplo, la gente se entrega al Dios vivo. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Servir como luz al mundo. Mateo 5:14, Cristo dijo a sus discípulos: vosotros sois la luz del mundo. ¿Cuántos son luz? En algunos parece que ya se le está apagando la luz. Pero que nos ayude el Señor, ¿no es cierto? Para que podamos alumbrar harto, bastante. Porque a eso nos llamó el Señor, pues, a hacer luz. El mundo, hermano, no solamente necesita el mensaje del Evangelio, sino que también necesita ejemplos vivos de los resultados de este Evangelio en la vida actual. Por eso que lo que nosotros enseñamos, lo que nosotros predicamos, tenemos que vivirlo. Si no vivimos el Evangelio, entonces ¿para qué predicamos? Es que este hermano me cae pésimo. Perdona. Vive el Evangelio. Es que no puedo, lo mastico pero no lo trago. Si predicamos, enseñamos, tenemos que vivir el Evangelio. Entonces, hermano, el mundo no solo necesita oír, el mundo necesita ver ejemplos vivos del resultado de este Evangelio en la vida de los cristianos. Los cristianos, hermanos, son la Biblia de este mundo. Así que es necesario que alumbre nuestra luz. Gloria al Señor. Cristo encomienda a su iglesia a ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos, dice, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y también os amonesta diciendo: predicad el Evangelio a toda criatura, aún al vecino que nos cae gordo, ¿no es cierto? Aún aquel que nos molesta en la esquina. Gloria sea el Señor. Predicad el Evangelio, que se predicase el arrepentimiento, el perdón de pecado en todas las naciones, y que sean testigos de Él hasta lo último de la tierra. Promover el crecimiento y la preservación espiritual de todos los santos es parte de la iglesia. La iglesia cumple solamente una parte de su misión cuando lleva el Evangelio al mundo. Los nuevos convertidos deben ser instruidos, deben ser edificados en la fe y deben ser edificados y enseñados en el servicio a su Señor. Al hombre, un ser social, le es necesario la comunión, el servicio, la disciplina cristiana para crecer espiritualmente. Después de convertirse, el alma anhela, el alma goza. ¿Qué cosa? La comunión con Dios, la comunión con los santos, la comunión con la iglesia. Y esta comunión es un deleite que anima al creyente, que fortalece al cuerpo de Cristo y que ayuda al pueblo de Dios a unir fuerzas para llevar el Evangelio completo por todo el mundo. Gloria sea al Señor. El apoyo de la iglesia. Para que la iglesia funcione como Dios la diseñó, los miembros tienen que apoyarla. ¿Cuántos dicen amén? Los que aceptan a Cristo como Salvador, como su Señor, darán apoyo al cuerpo conforme a su entendimiento, a las oportunidades que se le presenten. Entonces, aquí le ofrezco algunas maneras en cómo podemos apoyar a la iglesia. Primero, ser leal a Cristo y a los hermanos. La Biblia dice: habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No os hagáis esclavos de los hombres. 1 Corintios 6:20 y 7:23.
1 Juan 3:16 nos dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos, aún por aquel que nos cae gordo. Gloria a Dios. En otras palabras, aquí vemos nuestra responsabilidad suprema para con Dios y con la iglesia. Amén. Entonces, nuestras vidas deben estar constantemente en el altar del Señor. Debemos rendirnos de todo corazón, un servicio leal, un servicio voluntario, un servicio sumiso al señorío de Cristo, quien es la cabeza de la iglesia. Y en tal caso Dios puede utilizar nuestra fuerza para la gloria de su nombre y para el avance de su iglesia. Otra de las formas, hermanos, cómo podemos apoyar, y en esto, hermanos, fallan mucho, ¿cuál es? Asistir a los cultos. Hebreos 10:25, ¿qué nos decía? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino dice exhortándonos unos a otros. Una de las mejores maneras de apoyar, hermanos, a la iglesia es asistir fielmente a los cultos públicos. Cuanto más leales seamos a Dios, a los hermanos, mucho más interés tendremos en el bienestar de cada hermano y en asistir fielmente a los cultos en la casa del Señor. Al asistir a los cultos con regularidad, no solo nos beneficiamos de los mismos, sino que también se nos da la oportunidad de animar a otros en la fe. Otro de los apoyos es orar. Los apóstoles oraron en aquel aposento alto allá en Jerusalén, antes del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Los discípulos oraron en el hogar de María, oraron por Pedro. La iglesia en Antioquía oró antes de enviar a Pablo y a Bernabé como misionero a los gentiles. Nosotros también debemos de orar por la obra que Dios está haciendo por medio de su pueblo, que es la iglesia de Cristo. Otra de las formas de apoyo es el dar. Dar no se refiere solo a ofrendar dinero. Cuando una persona tiene el espíritu de ofrendar, toca todo el ser. El corazón, la mente, las manos, los sentimientos y el bolsillo también. En fin, toca todo. ¿Cuánto apoyo espiritual y material debemos de dar a la iglesia? Eso no será problema si obedecemos las instrucciones bíblicas que gobiernan los motivos y métodos. He aquí la norma del Nuevo Testamento en cuanto a dar. Dice, dar de gracia, Mateo 10:8. Dar y ayudar a los pobres, Mateo 19:21. Dar, pero no con tristeza, 2 Corintios 9:7. Dar como propuso usted en su corazón, 2 Corintios 9:7. Dar alegremente, 2 Corintios 9:7. Y dar para la gloria de Dios, 1 Corintios 10:31. Y por último, dar según haya usted prosperado en Cristo, 1 Corintios 16:2. Entonces, si seguimos, hermano, esta norma, entonces daremos como debemos al Señor. Amén. El diezmo, hermano, que Dios puso en el Antiguo Testamento es un piso, es una base. Pero de allí para arriba, como dice la palabra, cada uno dé como haya sido prosperado. Y aquí se le cae a los que están en contra del diezmo. Y algunos dicen, no, si el diezmo fue para el Antiguo Testamento y como fue para el Antiguo Testamento no diezman. Pero aquí la palabra del Señor nos dice en el Nuevo Testamento que según como usted haya sido prosperado, tiene que dar al Señor. Entonces, el diezmo es un piso, es una norma, es una base. Yo recuerdo que mi papá una vez me dijo, hijo, yo nunca di el diezmo. Y yo me quedé así y dije, pero ¿cómo, papá, usted, pastor, cómo no dio el diezmo? Y me dijo, no, porque yo siempre di más
del diezmo. Siempre cuando yo daba el diezmo, no daba el 10%, daba mucho más que eso. O sea, entendiendo lo que dice la palabra del Señor aquí, según como fue prosperado. Papá en ese tiempo tenía 4 sueldos en uno. Dios lo había bendecido muy bien. Entonces él decía, yo no daba el diezmo, yo daba mucho más, según lo que él había sido prosperado. Y cuando entendemos esta norma, entonces nosotros damos al Señor como corresponde. Que Dios les bendiga. Otro del apoyo a la iglesia, hermano, es proclamar la doctrina de Cristo. Nuestro Salvador le instruyó a sus discípulos que debían enseñar, dice, a todas las naciones, que guarden todas las cosas que Él les había mandado. Dios quiere que obedezcamos, hermanos, a Cristo, que proclamemos unos a otros la enseñanza que Él nos dio. Otro de los apoyos es servir, y el clamor por obrero se ha escuchado desde el inicio de la iglesia. El mensaje de Cristo a sus discípulos fue, Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Se necesita obreros en el hogar, se necesita obreros en la escuela, se necesita obreros en los negocios, se necesita obreros en la comunidad, se necesita obreros en los distritos rurales, se necesita obreros en las ciudades, se necesita obreros en nuestros propios hogares, en los países vecinos, en todas partes. Se necesitan personas que lleven el escudo de la fe, que den a conocer las buenas nuevas de salvación y que levanten la bandera del Rey Jesús, que resplandezcan, como dice la Escritura, como luminares en el mundo. Dios por medio de Pablo nos dice, así que hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Ya con esto estoy terminando. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que, amados hermanos, usted como iglesia es importante que pueda también apoyar la obra de Dios, siendo leal a Cristo, leal a los hermanos, asistiendo a los cultos, orando, dando para el Señor, para la obra, proclamando la doctrina de Cristo y sirviendo con todo el corazón. Que el Señor nos bendiga. Hasta aquí dejo, hermano, la enseñanza, el estudio que hemos tenido en esta noche acerca de, ¿no es cierto?, este estudio que hemos tenido, hermanos, que nos habla acerca de la doctrina, ¿no es cierto?, de la iglesia, la eclesiología, la doctrina de la iglesia. Cómo es la iglesia, cómo tiene que ser la iglesia, cómo fue formada la iglesia, cómo tenemos que ser nosotros como iglesia del Señor, sabiendo que Cristo es la cabeza de la iglesia.